pues buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día caluroso, pero creo que va a merecer la pena. Nos va a hablar Eduardo Pascual Mezquita de su libro. Eduardo ya es un antiguo conocido de la asociación, amigo. Nació en Baracaldo, pero desciende de Zamora. Se licenció en Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca y es doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Ejerció de catedrático de Filosofía por varios centros de Castilla y León y Madrid, y actualmente pues reside en Madrid. El libro del que nos va a hablar principalmente, La política del último Unamuno, tiene aquí, ya lo presentó hace tiempo aquí en Salamanca, pero bueno, nos va a hablar de él. Yo voy a comentar, aparte del libro, pues algunos escritos de los que ha hecho, en revistas, en conferencias, en torno a las lecturas historicistas del primer Unamuno, el nuevo Heráclito del siglo XX, principio de continuidad histórica de Unamuno y Azaña, dos liberalismos en la guerra civil, y en el libro Visión de España en pensadores de los años 30, pues también escribió el artículo sobre Miguel de Unamuno. No, es Unamuno y Azaña, dos liberalismos en guerra civil. Siempre empezaron bien, pero acabaron desde el 32 mal. Acabaron mal. Bueno, no es la primera vez que nos da una conferencia en la asociación y le agradecemos que sea tan amable y vuelva a estar aquí. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias también a la Asociación Amigos de Unamuno en Salamanca por mantener viva la llama del recuerdo de Unamuno y el pensamiento y la obra de Don Miguel, que siempre tiene que estar así de presente en todos nosotros. Hablaré un poco de uno de los artículos de la continuidad histórica, como el presente y el pasado y el futuro para Unamuno no se pueden separar. Como muchas veces los seres humanos dividimos las cosas, sobre todo los profesores, los que hemos sido profesores, para que se entienda bien y las clasificamos. En la realidad eso no existe. En la realidad el pasado no existe si no hay presente y el futuro no existe si no hay pasado. Cuando hablamos del futuro es con imágenes del pasado que proyectamos a un ideal futuro mejor o de lo mejor del pasado que tuvimos. Y eso lo refleja muy bien Unamuno en sus obras. Bueno, empiezo a hablar. También tenía que agradecer mucho a Francisco Blanco, que hoy no puede estar, por invitarme y citarme ya con un año de antelación para que hablara de mi obra. Pero en el último momento me dice, no queremos que nos hables del libro, el contenido, porque ya lo conocemos. Tienes que hablarnos de los entresijos, todo lo que hay por detrás. Y digo, bueno, entonces esto que hace una especie de biografía intelectual, dice eso. Y me cambió un poco el plan y luego me dijeron los compañeros, bueno, pues proyectas algo y tal. Yo, no, hablamos un poco, me enseñó los artículos de los que he hablado antes Álvarez y empezamos ya. Tras aprobar las oposiciones de cátedras de bachillerato, tenía yo 25 años entonces, en unos viajes a Salamanca me encontré con Mariano Álvarez Gómez, que había sido uno de mis mejores profesores en la universidad, en el mejor sentido cuantitativo y cualitativo, y me acuerdo que en aquel momento dirigía la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía, que funcionaba muy bien, y yo participaba en ella también. Mariano Álvarez me planteó la cuestión si empezaba la tesis doctoral. Primero me dijo un alemán, y yo entonces no sabía nada de alemán, bueno, muy poco, y me vio cara de... Dice, ¿por qué no Bergson o por qué no Unamuno? Y empecé a trabajar y a rumiar los dos nombres, empecé a copiar material, libros, iba a librerías, bibliotecas, mercadillos de libros antiguos, recogí todo lo que podía. Y todo eso compatibilizarlo con mi trabajo docente. Me decidí por Unamuno. Me acuerdo que en sexto de bachillerato, que sería el equivalente ahora al primero de bachillerato de ahora, el profesor de literatura me regaló Por tierras de Portugal y España. Y yo no es que fuera un ávido lector,
pero a mí me parecía Unamuno demasiado para mí, para un chavalín que empezaba a leer y que le dieran un tocho así. Y luego repasándolo he visto cosas de Unamuno que escribía en 1909, que las podía escribir prácticamente igual en el 2020, en el 2024, sobre Cataluña, sobre Madrid, sobre un pueblo de Ávila y tal. Muy, muy interesante. Bueno, además, mi decisión por Unamuno entroncaba con mi percepción de que el pensamiento español debe ser mucho mejor estudiado, pues siempre ha sido como postergado o dejarlo como si fuera de segunda división. Hoy puede decirse sin temor que bastantes de los planteamientos filosóficos de Unamuno son anticipo ejemplar de muchas filosofías o planteamientos filosóficos de los existencialistas, el personalismo y la hermenéutica. Con eso quiere decir que Unamuno es un filósofo con letras mayúsculas. Me decidí por la filosofía de la historia en Miguel de Unamuno, una asignatura filosofía de la historia que precisamente había visto con Mariano Álvarez en la Universidad Pontificia, que es donde empecé yo y luego acabé la tesis doctoral en la Civil. Evidentemente ese título era muy amplio y a lo largo de los años lo fui variando a acabar en el título definitivo en 1993, del que hablaré luego. Empecé reuniendo documentación sobre las lecturas e influencias unamunianas. A ello me ayudó muy especialmente la licencia por estudios que conseguí del Ministerio Español. En principio pedí un año porque quería hacer la tesis doctoral, pero también porque quería contribuir a las obras completas de Unamuno, que ya entonces percibía yo que no eran completas, y porque yo solicitaba que de alguna manera Unamuno tenía que darse en bachillerato y mejor en muchas universidades. Y parece que vendí bien la petición porque me concedieron un año, sino 2 años. Al cabo del año presenté una memoria y me la ampliaron. También un poco de suerte en aquella coyuntura mía. Y así empecé mi vereda como intelectual. Me embarqué en más de 500 obras distintas conservadas en la biblioteca personal de Don Miguel, documentos inéditos, cartas autógrafas, andanzas investigadoras que prosiguieron después en diferentes hemerotecas de Madrid y Salamanca, principalmente donde más horas he trabajado ha sido en Madrid y sobre todo aquí en Salamanca. Pero luego también en París, Versalles, Berlín, Barcelona, Alicante, Buenos Aires, puntos suspensivos. O sea, la recherche material unamuniana me llevó a los sitios más insospechados, en vistas a colaborar también en la edición de lo que he dicho, de las futuras obras verdaderamente completas, porque los 9 tomos que tenemos hoy, faltan otros 9 prácticamente. La licencia por estudios facilitó también, agosto de 1989, mi encuentro con la estudiante de español Katia María Sauertay. 4 años más tarde nos casó en Neuilly-sur-Seine, París, quien poco después sería presidente de la República Francesa. Una coyuntura en nada ajena a lo que vengo exponiendo. Mi mujer ha sido destinada secretaria diplomática en diferentes ciudades. Empezó en Bonn, entonces era la Deutsche Bundesrepublik, París, Madrid, Montevideo, Berlín, Londres, o sea, las mejores capitales de Europa. Ha tenido mucha suerte en eso. Ella no me permitiría decir, no estaba ya aquí, pero no me permitiría decir que domina muy bien los 4 idiomas, lo que para esto es una ligera ayuda. Pero digo solo ligera, y me explico, porque en realidad, solo exceptuando Kölnische Zeitung, una entrevista alemana, en lo demás no quiso ayudarme en nada, y tiene toda la razón. Hay que ir a los verdaderos y auténticos traductores de cada lengua. Francés, griego contemporáneo, inglés, y no sé si hay alguna por ahí más rumano o algo así, hay alguna entrevista también. Sin embargo, el catalán y el portugués no los traduje porque ahí me mantengo con Unamuno, que el sentimiento unamuniano de hermandad cultural, que todos debemos, en cierto modo, saber leer en catalán, leer, a practicarlo ya es otra cosa, y en portugués.
Durante 1992 pude entrevistarme con Carmina Virgili, directora del Colegio de España en París, interesado yo en la conferencia de Unamuno con motivo de la inauguración oficial del colegio, siguiendo las pesquisas que marca Salcedo en Vida de Don Miguel. Salcedo escribe textualmente: de nuevo en París, el 10 de abril de 1935. Está Unamuno en París para asistir a la inauguración del Colegio de España en la Cité Universitaire, pronuncia una conferencia sobre Quevedo. Carmina Vigil me condujo a la gran biblioteca del colegio y me facilitó una copia del texto. La conferencia de Unamuno, además de estar mecanografiada en 14 folios, algo que era totalmente inusual en todos los documentos que yo traspapelaba en la casa museo, contenía algunas anotaciones autógrafas de Don Miguel. Fue un gran hallazgo y una gran gentileza de la directora, quien unos meses más tarde firmó el permiso de publicación por parte del colegio. En medio de estas pesquisas, recuerdo que en las primeras jornadas unamunianas, fueron aquí en el Colegio Fonseca, el profesor Laureano Robles nos invitó a algunos jóvenes investigadores para que diésemos a conocer nuestros avances. Yo, en una breve intervención, resumí todos los documentos que tenía entonces, artículos, conferencias, entrevistas, como la entrevista de la conferencia de Unamuno en Málaga, la conferencia de que acabo de hablar en París, algunos autógrafos de Unamuno y algunas entrevistas exclusivas de 1962 y 1966, que si se habían publicado en periódico, no la conferencia de París ni alguna otra, no se habían publicado en libro. Yo me sentía inexcusablemente obligado a editar en breve dichos hallazgos para el bien de todos. En añadido, estaba elaborando una relación cronológica de todos los escritos, conferencias del último Unamuno, que pretendía ser lo más completa posible para ayuda de los investigadores que lo precisasen. Pero eso, editar en breve, tardó 10 años, más o menos. Por fin presenté la tesis doctoral con el título La intrahistoria del último Unamuno, bajo la dirección de Mariano Álvarez Gómez, en la Universidad de Salamanca, septiembre de 1993. Supuso un gran esfuerzo por las cuantísimas horas de investigación, búsqueda de fuentes auténticas, confrontación de datos, redacción. Recuerdo que el tribunal de tesis me felicitó en conjunto, pero casi todos los profesores, que es algo típico de todos, yo incluido, hicieron importantes puntualizaciones sobre mejoras que debería hacer si yo quería publicar la obra. En principio reconozco que lo acepté a regañadientes. Había trabajado tanto, había metido tantas horas, como que ya veía la tesis que estaba publicable. Después les di la razón y creo que toda la razón. Lo mejor era trabajar pormenorizadamente cada uno de los capítulos de la tesis y luego irían apareciendo en ponencias, artículos, ensayos que he ido publicando a lo largo de estos años. Así, en diferentes congresos, jornadas unamunianas, aparecían dichos capítulos que luego aparecerían como actas, cuadernos de la Cátedra de Miguel de Unamuno, etc. Entre ellos voy a destacar aquí solo 4, 1, 2, 3, 4, 5. En torno a las lecturas historicistas de Miguel de Unamuno, Unamuno, el nuevo Heráclito del siglo XX, que las ha citado antes, presente y futuro de la tradición en Miguel de Unamuno, el principio de la continuidad histórica y lo de Azaña también, Unamuno y Azaña, dos liberalismos en guerra civil. Muy breve, voy a sintetizarlos y ya acabamos con el libro, que es el tema principal, por si luego queremos abrir un debate. En torno a las lecturas historicistas del primer Unamuno. La distinción conceptual entre historia e intrahistoria es común a casi toda la historiografía europea del último tercio del siglo XIX, pero Unamuno acertó muy bien con el concepto de intrahistoria. Sin embargo, en 1900 más o menos, al ser rector de la Universidad de Salamanca, él, que era nombrado el excitator hispanis, que quería despertar a todos los españoles del letargo civil y del analfabetismo efectivo, el hablar de una intrahistoria, de un pueblo inconsciente, no pegaba muy bien.
Entonces, poco a poco fue abandonando el término, y lo recalco, el término intrahistoria, y hablaba de la historia profunda o de la historia con mayúsculas. Sin embargo, y eso es lo que defiendo en mi tesis, el concepto, es decir, lo que tenemos en la mente, Aristóteles distingue entre concepto y término. El concepto es como representamos en la mente cualquier cosa, la libertad, la Catedral de Salamanca, la Plaza Mayor, un libro, cómo está en nuestra mente. Y la palabra con que lo expresamos es el término. El término prácticamente desaparece de Unamuno, lo he encontrado después del 1905, 6, 7 veces, muy poco, muy poco. Sin embargo, el concepto perdura hasta sus últimos días. En la poesía, y la obra que para mí es un verdadero canto a la intrahistoria, San Manuel Bueno y Mártir, la novela más lograda de Don Miguel y que se ha leído en casi todos los idiomas. Bien, aquí en lecturas historicistas recalco muchos autores en los que se basó Don Miguel, pero hay una cosa que no ha sido suficientemente recalcada, y es la amistad que tuvo con el krausista Rafael Altamira. Rafael Altamira en 1891 publicó La enseñanza de la historia. Él era un gran historiador en Madrid, Valencia, Oviedo, y en uno de sus textos aparece reproducido un largo texto para la reiteración de Mesnikov hablando de las madréporas suboceánicas. Es clarísimamente la imagen que usa don Miguel de Unamuno en torno al casticismo. Eso quiere decir que Altamira le influyó grandemente en las imágenes que utiliza para explicar la intrahistoria don Miguel. Bien, es solo un apunte entre los muchos que hay en esta ponencia publicada como las lecturas historicistas del primer Unamuno. Paso al segundo. Don Miguel de Unamuno, el nuevo Heráclito del siglo XX. La dialéctica de Unamuno no es unamuniana. De hecho, me parece injusto que se le dé el monopolio del mejor sentido de dialéctica al idealismo alemán. Unamuno tiene una dialéctica muy cercana a la de Heráclito, y en esto se adelanta a la hermenéutica realizada por la escuela heideggeriana sobre el pensador de Éfeso. El movimiento solo puede darse dentro de algo que permanece. Quietud y movimiento constante es el signo de la dialéctica de Heráclito y Unamuno. Lo refleja muy bien en un artículo que se titula El pescador de caña, el perfecto pescador de caña, que fue el título de una obra de un escritor inglés y que Unamuno lo aplicó a la dialéctica de Hegel. El agua que está quieta, la quietud del agua es la misma del agua que está en continuo movimiento. El agua es siempre la misma, aunque continuamente está renovando, yendo y volviendo. Eso es la dialéctica. No hay dialéctica sino debajo de algo que permanece. Lo que decía Heráclito de que no te bañarás 2 veces en el mismo río, se ha explicado con otros términos, pero ese es el que aparece en los fragmentos. En realidad, el río y el agua es el mismo. Lo que pasa es que continuamente están pasando hojas, está pareciendo cambiar el agua, pero el agua es siempre la misma. Esta es la mejor hermenéutica de la dialéctica y es la dialéctica que perdura en Unamuno y con la que se entienden mucho mejor los conceptos historicistas. La continuidad histórica, la tradición eterna, la guerra, la anti-España, todo está en dialéctica, con su concepto opuesto. No hay continuidad sin movimiento, no hay movimiento sin continuidad. La tradición no se puede quedar anquilosada en el pasado. Si muere en el pasado, deja de ser tradición, está muerta. Entonces la tradición tiene que ser tradición eterna, que sigue en el futuro. La guerra es la dialéctica entre un bando y el otro, que no tiene que acabar como acabó la Guerra Civil Española en guerra incivil. Pero bueno, es un tema del que hablaremos luego. Y la anti-España no es otra que la propia España. Incluso los que juran del español o de la bandera española lo hacen en español, dice Unamuno.
Bien, y paso al siguiente, presente y futuro de la tradición en Miguel de Unamuno, que sigue precisamente lo último que he dicho. Unamuno se encaró al tradicionalismo retrógrado de su época, pero a su modo, él siempre fue tradicionalista. Resemantizó el concepto de tradición eterna que ya existía antes que él. Un rico planteamiento que puede sintetizarse en la en la dialéctica tradición-progreso. El pasado no es válido si no se revitaliza de continuo en el presente futuro, con guión. Bien, lo voy a dejar ahí porque más o menos lo he explicado antes. El principio de continuidad histórica, me acuerdo que fue una ponencia que le encantó mucho a Mariano Álvarez, mi profesor de metafísica, de filosofía de la historia y luego el director de tesis. François Meyer, en 1954 más o menos, escribió La ontología de Unamuno. Cuando yo buscaba libros, hace tantos años, de Don Miguel, fue uno de los primeros que encontré en esos mercadillos de libros antiguos. Y yo me pensé, ¿cómo puede Unamuno ser metafísico? Para mí era un gran literato que aplicaba la filosofía a la literatura o literatura a la filosofía. Efectivamente, hay metafísica en Don Miguel. Lo que pasa es que Meyer lo aplica al concepto de inmortalidad tan propio de Don Miguel. La inmortalidad, dice Meyer, nos lleva al problema metafísico de o todo o nada. Un eterno problema con el que se encontró Unamuno y que no quería de alguna manera dejar, porque si lo dejaba es que estaba muerto. Bien, con ello Unamuno se anticipaba a los existencialistas, a la metafísica existencialista, etc. Lo dejo ahí. Pues bien, el principio de continuidad histórica es uno de los principios básicos metafísicos de Unamuno. En él adquieren consistencia muchos de sus conceptos, como su persistente defensa de la tradición eterna frente al tradicionalismo atávico, como he dicho antes, su teoría intrahistórica frente al positivismo histórico y frente a la mitología revolucionaria, y su defensa de la dialéctica alterutral contra los reprobables extremismos políticos de los que voy a hablar luego con el libro. La alterutralidad fue un término que acuñó Unamuno en la Primera Guerra Mundial para decir que un bando no se entiende sin el otro y que para ser auténticamente civiles, tenemos que ponernos en el pellejo del otro y el otro en el nuestro, que uno no es sin el otro y el otro no es sin el uno. Y lo mejor es abrazar a ambos brazos, abrazar los dos a la vez. Dice, es muy difícil, y yo me pregunto aquí mismo en el libro si alguna vez lo hizo Unamuno, y Unamuno lo intentó, lo puso como ideal político, algo así como las ideas de Kant, que es como el ideal en el que se basa todo y que todos perseguimos. Y acabo este capítulo con uno que no ha sido escrito, no ha sido publicado todavía. En las séptimas jornadas de Unamuno, las séptimas fue... perdón. En las séptimas fue todo. En las octavas expuse cuestiones sobre la teología de la historia de Unamuno. Unamuno definía la historia como el pensamiento de Dios en la tierra de los hombres. ¿De dónde proviene esta definición? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son los antecedentes de su teología de la historia? ¿Tiene la historia una finalidad? Si Dios dirige la historia, ¿dónde queda la libertad humana? Pues bien, todo esto lo contesto en esa ponencia, que en teoría tendría que haber sido publicado en las actas de las octavas jornadas, pero fue en el año 9, año 11, y se iban a publicar justo antes de la pandemia. Llegó la pandemia, se paralizó esto, y el último me han dicho que no, que ya no sale. Entonces yo espero a lo mejor en el futuro inmediato empezar con ello y publicarlo de otra manera. Bien, y paso al plato fuerte, que es el libro La política del último Unamuno. Como la mayoría de los presentes, tuve que compaginar mi vida profesional con mi vida familiar, tengo 3 hijos, y la triple línea, bastante entrecruzada, de mis trabajos sobre Unamuno. Por un lado, la tesis doctoral de la que ya hablé,
Las ponencias de los diferentes congresos han sido la explicitación, la pormenorización de los capítulos de la tesis, los artículos, conferencias que estaba encontrando de Miguel de Unamuno y lo último, la relación cronológica que está al final del libro, de todos los títulos, escritos, conferencias. Mi primera fuente, guía básica, fue la obra de Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel, que ha sido muy criticada en los últimos años. La única biografía de verdad meritoria cuando yo estaba estudiando Don Miguel. Hoy contamos con las biografías que son más completas de Rabaté, 2009 y 2019, pero a favor de Salcedo hay que colegir que aun incompleta y deficiente, en su coyuntura, estamos en el año 1963-64, su labor fue de gran valor para todos los unamunianos. De acuerdo con Don Miguel y con Salcedo, continué el orden cronológico. Poco a poco, según se ve en el libro, hallé más de 80 ajustes o correcciones puntuales a lo que iba diciendo Salcedo de los últimos 7 años de Unamuno, que es lo que considero el último Unamuno, desde que volvió del exilio hasta el último día del año 36, que fue el último día de Don Miguel. Ahora bien, tales correcciones puntuales solo lo son de un momento o aspecto concreto, correcciones propias de una coyuntura muy posterior, que es la que yo viví, en deuda siempre con el trabajo de Emilio Salcedo. Él mismo comentaba en nota los hallazgos presentados por Blanco Aguinaga y Pérez de la Dehesa, que estamos hablando de los años 60 y 70. Es cómodo ir por las trochas que otros han abierto y hacer carreteras ya sin dificultades y a veces autopistas que falsean siempre el paisaje. A mí me tocó abrir trochas por todo el mundo biográfico unamuniano. Es fácil hacer autopistas por solo una provincia. Cierro cita. Aún así, añado yo, debe reconocerse que una autopista tampoco recoge ni puede reunir los 1001 senderos, pasajes inhóspitos, algunos muy atractivos, otros sin salida, de la vasta cordillera que constituye la obra unamuniana, con múltiples brechas abiertas y algunas fuera de los mapas convencionales. Pero, en fin, sigo dándole razón a Salcedo en eso que apuntaba. Seguí ampliando la relación cronológica de escritos, conferencia del último Unamuno, donde incluía todos los artículos publicados, las cartas, las conferencias, las poesías, y remarcaba todos aquellos títulos que todavía no se habían publicado en libro. Los títulos remarcados mes a mes iban engrosando de forma notoria hasta los más de 180 documentos que emergieron en el 2003 con el título La política del último Unamuno. Que pensarán, si la tesis es la intrahistoria del último Unamuno, la política... Es que mientras hacía la tesis iban apareciendo todos estos documentos. Y todos estos documentos me reafirmaban en la tesis de que la intrahistoria, aunque el término apenas aparece, sí aparece, pero muy poco, está presente en el último Unamuno. Pero vayamos por partes. En 1998 mi mujer fue destinada a Montevideo. Yo había presentado el texto inicial del libro a una editorial madrileña muy conocida, en cuyo responsable no percibí sino muecas dubitativas y cierta apatía. ¿Sentido positivo? Ese fue uno de los motivos que me animó a pedir excedencia durante 3 años, ir a Montevideo con mi familia y dedicar más tiempo a mis hijos y a rumiar serenamente la edición del libro. Allá en Montevideo y más tarde en Londres es donde he sentido con mayor impresión la riqueza de ser español, la riqueza de nuestro pensamiento tan variopinto y fructífero. Pero antes de partir hacia Uruguay conocí a José Luis Jiménez, quien trabajaba entonces en la reedición de la biografía hecha por Salcedo. Yo le reseñé varias revistas, me acuerdo que una salió en El País de Montevideo. José Luis aceptó con gran interés la publicación del ejemplar que le entregué. Recuerdo que le advertí, aún tengo que hacer algunas revisiones y correcciones, a lo que él me respondió animándome a trabajar sin prisas.
A él debemos que el libro esté tan bien encuadernado, enmarcado, letra legible, notas a pie de página, buena encuadernación, fotografías, y así las 496 páginas fueron publicadas en el 2003. Además de José Luis Jiménez, debo un gran agradecimiento a la Casa Museo Unamuno. Durante varios años, día tras día, tuvieron que traerme libros de 3 en 3, viejas revistas empolvadas, sobres de correspondencia, cajas de documentos autógrafos y hojas sin clasificar. Agradecimiento también a tantos profesores españoles y extranjeros con los que mantuve correspondencia, que fue vital para el desarrollo del proyecto. Miguel de Azaola, González Ejido, Joaquín Aguiar, Roger Wright, Víctor Ouimet, etcétera, etcétera, y tantísimos otros. Sus acertadas respuestas y comentarios críticos contrastaban con algunas de mis opiniones, pero que al final resultaron muy enriquecedoras. Y otro gran número de colegas de investigación, periodistas, bibliotecarios, diplomáticos, que han colaborado en la eficacia de la resolución del libro. Les pedía, por ejemplo, información de un documento de los años 30 a españoles, portugueses, argentinos, alemanes, austríacos, belgas, italianos, chilenos, franceses, ingleses, griegos, norteamericanos, mexicanos, polacos, uruguayos y venezolanos. No sé si me habrá dejado alguno, pero mantuve una amplia correspondencia de algunos artículos, algunos puntos que no veía claro, y todavía hoy, todavía hay cosas que se podrían mejorar. Una anécdota. Corría el año 2006 y una exalumna de Madrid concertó una entrevista para que le firmase un ejemplar. Me sorprendió gratamente saber que ella dirigía la revista Profesiones, una de esas ocasiones en que uno siente positivo y palpable el fruto de la profesión docente. Al final de año salió allí un artículo que me pidió Unamuno, filósofo y político hoy, el anticipo del trabajo de una ponencia que tendría después, que es Unamuno y Azaña, dos liberalismos en guerra civil. En esta ponencia se muestra cómo el alzamiento de Unamuno no fue en julio del 36. El alzamiento de Unamuno contra el coronel Azaña se produjo mucho antes del 36, en noviembre del 32, en el Ateneo de Madrid, que era la casa de Azaña, la casa intelectual. Azaña era primero ministro de guerra y luego presidente del gobierno. Y Unamuno se pronunció muy fuertemente contra los errores políticos y arbitrariedades inquisitoriales de los gobiernos azañistas. De un inicial acercamiento ideológico acabaron muy enfrentados en 1966 en una dialéctica continua, que es de lo que trata la separata. Pero bueno, ahí lo dejo. Y ya vamos a la última parte para abrir un debate, un diálogo, que son lo último que he hecho. España en guerra, el último Unamuno. Parece que en los últimos años la política de Unamuno se ha hecho más actual, popular, debido entre otros a los dos films casi consecutivos, Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, 2019, y Palabras para un fin del mundo, de Manuel Menchón, 2020, más el libro de este que ha presentado con Luis García Jambrina, La doble muerte de Unamuno, 2021. Antes de esto, en el 2016, participé en el congreso organizado por la Universidad Pontificia sobre visión de España en pensadores españoles de los años 30. Recuerdo que fui uno de los primeros en exponer y cómo al final del congreso, tanto el organizador como varios ponentes me felicitaron por la precisión como había enfocado yo la evolución del concepto de España y los diferentes sentidos que iba adquiriendo el concepto en Don Miguel de Unamuno, en especial la España eterna, que aúna dialécticamente los bandos opuestos. En el 2017, luego saldría en la revista Nívolo, de aquí de la Nívola, de la asociación, gracias a Francisco Blanco y la Asociación Amigos de Unamuno,
participé en una conferencia en el Centro de Estudios Brasileños, el último Unamuno ante las dos Españas. La revista recoge la publicación posterior. Desarrollé la dialéctica de las dos Españas en perpetua guerra civil. Su visión dialéctica de la anti-España, los unos y los otros con esa H autógrafa de Unamuno, y el trágico manicomio al que España estaba abocado con aquella guerra incivil, sangrienta, cruel. Como es tan relativamente reciente, paso ya o finalizo con el penúltimo número de los cuadernos de la Cátedra de Miguel de Unamuno, que no he traído aquí, donde se ha editado mi artículo Unamuno ante los populismos extremos de la República. Un desmenuzado análisis de su crítica a la creciente bipolarización y extremismo político durante la Segunda República Española, de la distinción unamuniana entre guerra civil y guerra incivil, así como las causas de la degeneración mental y religiosa que, según él, delataba la conducta y el resentimiento de muchos jóvenes de los dos bandos extremos. Es una constante en Unamuno la propuesta del ideal alterutral, como un modelo tan utópico como difícil, imprescindible si se quiere lograr una política auténticamente dialéctica y civil entre todos nosotros. Y ya está. He intentado no ser muy largo porque creo que lo más provechoso y lo más rico es entrar en un diálogo, un debate sobre, porque son 1000 aspectos. El libro tiene las relaciones, lo que viene al final, que son, es una relación de todos los 4 columnas, fecha, título, dónde se editó entonces y dónde se puede leer ahora, claro, con siglas. En total son 1043 títulos y yo de esos 1043 solo he publicado aquí 180. Pues no son todos, todavía hay más, se sabe que hay más, porque además este libro es del 2003 y han seguido apareciendo cosas. Puede haber cualquier cuestión sobre cualquier aspecto, porque son miles los asuntos y cuestiones que se pueden sacar sobre la política del último Unamuno. Muchas gracias. ¿Quién rompe el fuego? Bueno, yo si nadie quiere decir nada, yo sí quería incidir un poco en los enfrentamientos entre Unamuno y Azaña. Unamuno había muchas cosas de Azaña que no estaba de acuerdo en absoluto. Y una de las cosas que Unamuno no tragaba era con la ley de la defensa de la República, que había una serie de circunstancias ahí que señalaban en la ley que no se podía criticar a la República ni a los representantes de la República. De hecho, eso llevó a que se cerraran bastantes periódicos, a que hubiera gente desterrada también, y Unamuno con eso, pues la verdad que no comulgaba. También es cierto que Unamuno comulgaba con muy pocas cosas, excepto con las suyas propias. Sí, sí. Claro. Sí, no, es verdad, porque Unamuno no era un hombre de partido, no era un hombre... Sí, lo decía textualmente. Que se dijera, oye, el partido piensa esto, el partido vota esto. No, el partido soy yo. Exacto, sí. Y yo voto lo que yo quiero y lo que me dé la gana. Sí. Entonces, quería un poco, si me pudieras hablar de esas diferencias que habían sobre el tema eso y sobre todo la ley esa que duró un par de años, creo, la ley de la defensa de la República. Exacto. Pero que hubo una serie de cosas ahí que Unamuno no entraba. Duró 2 años. Decir, Ortega, esto no es la República. Exacto. Duró tan escaso tiempo por los intelectuales como Ortega, Marañón y Unamuno, sobre todo Unamuno. Unamuno la criticó enormemente en muchos de los artículos que aparecen del año, finales del 31 y todo el 32. Estos son síntomas de la Inquisición y cómo un gobierno republicano está volviendo a hacer callar a la gente, mandando a alguien que ha publicado algo en un periódico en contra de la ley de la defensa
mandándole exiliado a no sé qué pueblo perdido de las Batuecas o de no sé dónde, sí. Y Unamuno criticó mucho que el gobierno tuviera que apoyarse en esos métodos dictatoriales, decía él. Y entonces Unamuno lo dijo clarísimamente: me duele España y me duele la República. Él no es la República que él quería. Entonces eso fue cada vez a más hasta octubre del 34, con la Revolución de Asturias. Ya Unamuno leyó aquí un artículo, Verdugos no quiso ser publicado y lo leyó aquí en la universidad. Se pronunció enormemente en contra de las políticas de izquierdas, y en el 36, cuando volvió de Londres, en febrero del 36, habían ganado las izquierdas, pero era una victoria pírrica, muy pequeñita, y veía mucha violencia en la calle, y él en marzo del 36 publicó que estábamos entrando ya en una guerra civil, y no la que él predicaba como dialéctica política entre nosotros, sino una guerra armada. Y en el alzamiento de General Franco, Unamuno en principio se pensó, creo yo, que iba a ser un alzamiento militar como los que había habido en el 32 o anteriormente, de poco tiempo, y que se iba a volver, que iba a ser como, digamos, un remedio a la política que se estaba haciendo por los gobiernos hazañistas. Pero en lugar de un remedio, que es un remedio, se dio cuenta enseguida, a finales de agosto, que aquello tenía visos de no acabar y que la guerra era tal. Lo que yo no sé si llegó a decir, que ahora se critica mucho, que como aparece en el libro, que Unamuno dijo que Azaña tenía que suicidarse como el presidente de Chile, que antes de provocar una guerra y tal, él había decidido quitarse la vida. Yo no sé si llegó, porque claro, todo esto fue muy manipulado por la prensa dominante en la España azul, y es difícil, pero sí es cierto que Unamuno habló muy mal de Azaña después de su conferencia El momento político actual español en el Ateneo de Madrid de noviembre del 32. Sí, porque luego había bueno, no sé si alguien quiere intervenir, porque luego había otra cosa que también estuvieron medio enfrentados, que a Unamuno no le gustaba nada, cuando empieza con las quemas de iglesias. Sí. Y eso Unamuno se lo recrimina, le dice que por qué no denuncia eso, y hay una frase de Azaña, pues se la atribuye por lo menos, que viene a decir más o menos que vale más un petrolero, les llamaba petrolero, que todas las iglesias de Madrid juntas. Sí. Y entonces ahí también hubo en ese aspecto también. Y que España ha dejado de ser católica. Que Unamuno no era católico apostólico romano, pero era muy religioso y vivía la religión española, popular, no en el más sentido de la palabra, la religión que vivía el pueblo español. Decir de repente que en España no había religión o que España había dejado de ser católica, eso no lo podía aceptar Unamuno. Y luego el ataque a los jesuitas y tal, que él en parte estaba de acuerdo por todo lo que había escrito él, pero no de esa manera. ¿Hay una cuestión más? Nada. Pues si no hay nada.